Dios les bendiga, amados hermanos, en este maravilloso día, en este hermoso tiempo. Hemos tenido una mañana de mucha bendición y sé que hemos estado muy puntuales desde las 8 orando, clamando y buscando de la presencia del Señor. Como les decía en el video anterior, en los anuncios anteriores, nuestro clima es un clima un poco más frío, pero sabemos que allá donde usted está, la presencia de Dios, el fuego del Señor y el abrazo del Señor les está acompañando y les está bendiciendo en esta mañana. Así que bueno, iglesia, Dios es demasiadamente bueno con nosotros y espero que en este tiempo usted se pueda gozar, usted se pueda deleitar en el Señor. Me da mucha alegría poder volver dirigirme a ustedes. Sé que Dios ha estado obrando, Dios ha estado trayendo un mover muy bonito a nuestra iglesia, a cada uno de ustedes, en nuestras familias. Y sé que, como dice la Escritura, aunque muchas sean las aflicciones del justo, de todas ellas nos librará el Señor. Saludo de una manera especial a las mujeres en este día. Mañana es el Día Internacional de la Mujer, pero hoy quiero hacer un saludo muy especial. Que sigan siendo esas mujeres esforzadas, valientes, temerosas de Dios, que honren a Dios, que bendigan sus casas, que sean trabajadoras, de buen testimonio, que sigan siendo ustedes, amadas hermanas, jóvenes, aquellas que son mamás, aquellas que son tías, aquellas que son primas, aquellas que son abuelas, que en este día el Señor les bendiga mucho. Más allá de una fecha tal vez comercial, el Día de la Mujer y el día para honrar debe ser siempre, pero hoy quiero bendecirlas y quiero pedirle a Dios que sea guardando sus vidas, que sea contestando cada oración, cada petición, cada ruego, cada súplica, que sea el Señor Jesucristo respondiendo y respaldándoles, porque no hay ninguna oración que hagamos al Señor que quede sin respuesta o que sea en vano. Así que mujer, sigue así, adelante, esforzada y valiente, porque Dios está contigo. Que Dios te use como usó la vida de una Débora, que tengas un corazón como el de una Ana, que pueda quebrantarse delante de Dios, que tengas la virtud de una Esther con decisión, con firmeza para conquistar y para ganar, que puedas tener la nobleza de una Sara que aún llamaba a su esposo Señor, reconociendo lo que Dios había delegado en él. Que Dios te dé sabiduría, pero sobre todo que te dé las virtudes, que te dé la paz, la tranquilidad, que te dé la humildad como la tuvo María, por ser ese vaso que Dios escogió para traer a su Hijo. Así que el Señor la bendiga, mujer, en esta mañana, en estos días, que las bendigan, las consientan, las honren, les den detalles y que el Señor Jesucristo siga usando su vida para la gloria de Él y para la extensión del reino. Así que bueno, este es un saludo muy especial para las mujeres en su día. Que mi Señor Jesús las bendiga y que el Espíritu Santo les guíe en todo tiempo y en todo momento. Así que bueno, iglesia, qué bendición y qué privilegio es poder estar compartiendo la palabra. Quiero que usted me acompañe al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 47. Mientras usted busca Hechos 13, 47, ahí para que usted tal vez se está apuntando o tal vez no escuchó bien la cita, Hechos 13, 47. Hechos 13, 47. Cuando hablamos de la palabra del Señor, cuando hablamos en este año de palabra y crecimiento, tenemos que entender y comprender que el Señor quiere que su pueblo, que su iglesia crezca y avance por la palabra. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos muy complejos, estamos viviendo tiempos donde nadie quiere vivir para Dios, donde nadie quiere orar, donde todo debe ser fácil, donde los hijos de Dios están vendiendo sus principios, donde los hijos de Dios están desviándose, están tergiversando la palabra. Ya muchos no quieren orar, ya muchos no quieren buscar de Dios. Piensan que por la pandemia los preceptos de Dios cambiaron y que ya no necesitamos guianza e instrucción. Muchos dejaron de congregarse, muchos teniendo la oportunidad de ir a la casa de Dios, pues siguen desde su casa, desde la virtualidad. Pero no podemos perder la oportunidad que Dios nos ha dado para buscarle y para adorarle.
Mientras usted sigue ahí, si usted ya está ahí en Hechos 13:47, regáleme un minutito más y es que aquellos que han estado orando por mí, les agradezco, les sigo invitando a que sigan orando y bendiciendo la vida de este servidor. Las oraciones son los tesoros, son las bendiciones más grandes y más enormes que podemos dar y que podemos entregarle a una persona. La palabra dice que si está alguno enfermo, haga oración, que si alguno tiene alguna necesidad, oremos en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, porque sabemos que, como dice la Escritura, la oración eficaz del justo puede mucho. No hay oración que quede sin respuesta, no hay oración que el Señor Jesús no conteste. Así que en este día, cuando usted salga y terminemos este tiempo de ayuno, quiero pedirle que usted salga con una mente diferente, que usted salga con un corazón dispuesto, creyendo, pero sobre todo con la decisión y la firmeza de vivir para Dios más que nunca, con la decisión y la firmeza de no ser un cristiano más del montón, del cristiano de nombre, pero que de testimonio, de ejemplo, da vergüenza. No, que a partir de hoy, en este primer domingo de marzo, lo hemos titulado que es un mes para crecer personalmente. Crecemos a través de la palabra. Así que en Hechos 13, versículo 47, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y el versículo 48 dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y este pasaje, cuando leemos el versículo 47, dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén y amén. Déjeme entrarle un poquitico en contexto. Cuando usted empieza a leer el capítulo 13, usted se encuentra en los primeros versículos que habían en la iglesia hombres, habían profetas y maestros que estaban orando, que estaban ayunando. Cuando hablamos del oficio profético, hablamos de aquella persona que habla inspiradamente de parte de Dios. El profeta habla inspiradamente de parte de Dios. Profetizar significa eso, hablar inspiradamente de parte de Dios. Unos dicen, ya profetas no hay, ya apóstoles no hay, pero los ministerios han sido establecidos para edificar la iglesia. A unos Dios les da el don profético, a otros Dios les da el don de milagros, de sanidades, a otros el don de discernimiento, a unos Dios nos usa como pastores, a otros los usa como voz del que clama en el desierto para dar una palabra, para confrontar, para animar, para exhortar. Así que en este pasaje encontramos que habían profetas y maestros que estaban orando, que venían orando. Y cuando usted lee en el versículo 1, más exactamente, dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mire lo importante y qué bueno es que hoy, en un día de ayuno, podamos entender y comprender algo. Estos hombres de Dios, estos profetas, estos maestros, que ni siquiera estaban los discípulos sino eran otros, dice que cuando estaban orando, que cuando estaban clamando, el Espíritu Santo les dice: vea, apártenme a estos dos hombres, a Bernabé y a Saulo, para la obra que yo tengo preparada, para algo que yo los he llamado y para algo que yo los tengo en específico. Vive el Señor, en cuya presencia estamos, que aquel que busque al Señor y al Espíritu Santo de todo su corazón también va a recibir
un llamado de ese tipo, donde sea el mismo Espíritu Santo confirmando, apartando y sellando y hablando al corazón de cada uno para el oficio, para la tarea y para la labor que Él nos quiera usar en este tiempo y en este momento. Pero dice que después de que hubieron ayunado, que hubieron orado, les impusieron las manos y los despidieron. Estaban buscando de Dios, y entonces cuando salen ellos salen enviados por el Espíritu Santo a predicar la palabra del Señor. Dice que descendieron por diferentes ciudades, llegaron a diferentes lugares y estaban ellos en la iglesia de Antioquía. Mire cómo era lo que estaba, ni siquiera estaban en Jerusalén. La iglesia de Antioquía era una iglesia que quedaba a unos cuantos kilómetros, quedaba bien distanciado de donde era Jerusalén. Y estando allí buscando al Señor, el Espíritu Santo dice: apártenme a estos dos hombres. Uno de ellos era Saulo, que usted lo conoce, ahí todavía se le llamaba Saulo. Y aquí usted conoce la historia, que perseguía. Era inconverso, no adoraba a Dios, pero tiene un encuentro personal con Jesús. Y al tener el encuentro personal con Jesús, su vida cambió por completo. Y eso es lo que produce el encuentro con el Señor. Cuando hay un encuentro genuino, una vida cambia, un corazón cambia. El del mal carácter se vuelve una persona noble, dócil, sencilla. Aquel que buscaba la venganza, la muerte, aquel que buscaba ojo por ojo, diente por diente, ahora encomienda todas las cosas en las manos de Dios. Pablo perseguía y después se convirtió en perseguido. Pero aquí encontramos en este pasaje a un hombre, a Pablo y a Bernabé. Y dice que con ellos también iba Juan Marcos, pero cuando usted lee por allá en el capítulo, en el versículo 13, 14, los deja abandonados. Y si usted ha leído la historia, ha leído el texto bíblico, más adelante ellos van a tener conflicto, porque aquel que un día los dejó abandonados y quiere otra vez ir con ellos, Pablo dice: no, ya no es posible que vaya con nosotros. Entonces Bernabé entra a discutir con Pablo, y es donde esta unión de Bernabé y Pablo se daña por culpa de uno que los había abandonado en el camino. Pero bueno, eso lo hablaremos después en otra historia. Pero aquí quiero centrarme en el texto. Después de que Pablo sale, Pablo, Dios lo empieza a usar. Y ustedes se encuentran que en el camino había un hombre llamado Elimás, que tenía un espíritu. Entonces Pablo lo reprende, y al reprenderlo, al hablar, le dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dejó. Entonces, cuando usted lee en el versículo 9, dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces mire que cuando hay un llamado de parte de Dios, siempre ese llamado va a estar confirmado por el sello del Espíritu Santo. No por la emoción de los hombres, no porque yo crea, sino por el sello. Y el respaldo del Espíritu Santo empezó a estar en la vida de Pablo de una manera poderosa. Saliendo de Antioquía, empieza a enfrentar a aquellos que se levantaban para tergiversar, para dañar la doctrina y la verdadera enseñanza de la palabra del Señor. Pero después del día de reposo, si usted sigue leyendo, Pablo es invitado a enseñar. Y Pablo les empieza a narrar: mire, nuestros padres fueron esclavos, Dios estuvieron por más de 450 años en Egipto. Después dice, él les empieza a narrar, dice 40 años soportaron en el desierto, y después dice que habiendo destruido el Señor a 7 naciones, les entregó la tierra prometida, y después por 450 años Dios les dio profetas, Dios les dio sacerdotes, Dios les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Y dice que después del profeta Samuel pidieron rey, y después del rey se levantó Saúl por 40 años, después se levantó David, y es aquí donde dice que le levantó por rey a David, varón conforme a mi corazón. Ahí decía la palabra del Señor. Entonces él empieza a narrarles hasta los días de Jesús. Entonces los judíos que estaban en contra se levantaron contra ellos.
se levantaron para atacarle, se levantaron para contrarrestar, porque los que estaban escuchando la palabra estaban siendo tocados, maravillados, empezaron a sentir como que, wow, qué bueno, de verdad, este Jesús, esta palabra cambia, transforma. Pero los judíos, que eran enemigos de la palabra del evangelio, empezaron a meter engaño, empezaron a seducir al pueblo, a colocarlos en contra de Pablo y de Bernabé para que no escuchasen. Entonces, cuando llegan al versículo 46, que usted lee el versículo 46, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Mire qué le está diciendo Pablo. Venimos a predicarle la palabra a ustedes, judíos. Venimos a predicarles la palabra, a ustedes, que son el pueblo de Dios. Pero como ustedes la desecharon, como ustedes no la quieren, entonces ahora nos vamos a ir a los gentiles. Vamos a ir a predicarles a los que han sido desechados, a los que han sido olvidados, a los que hemos dejado allá en el olvido atrás. Vamos a ir a predicarle a ellos. Entonces es ahí donde me quiero sentar, en el versículo 47, cuando dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Mire lo que Pablo les estaba diciendo a estos hombres que no quisieron escuchar, que cerraron su voz al Señor y le dijeron: mire, Dios me ha dicho y nos ha dicho que nos ha puesto como luz para los gentiles, como luz de salvación para ellos hasta lo último de la tierra. Entonces los gentiles, al escuchar esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, creyeron todos los que estaban en ese momento, creyeron, porque cuando Dios da una palabra, cuando viene una palabra de Dios, aunque se levante el hombre, aunque se levante la enfermedad, el engaño, el enemigo, lo que se quiera levantar, esa palabra se cumplirá, porque el que la ha dicho es Dios, es el Señor. Y pase lo que pase, venga la lluvia, la tormenta, venga el sol, venga el fuego, venga lo que venga, lo que el Señor ha dicho se cumplirá. Y Dios le había dicho a Pablo eso: ahora vayan a los gentiles y sean luz para ellos. Y ahí dice que los gentiles que escucharon se regocijaban, se alegraron, y todos los que estaban ordenados para salvación, todo el grupo que estaba ahí, fue salvo. Ahora déjeme hablarles algo. Esta era como la introducción. Quiero hablarles y quiero dejarles una enseñanza en su corazón que lleva como título: debemos brillar. Debemos brillar. En un mundo donde las tinieblas se han cada vez expandido más, en un mundo donde los gobiernos más se alejan de Dios y buscan más los intereses de la carne, de los hombres, los intereses propios, en un mundo donde muchos ya no quieren escuchar la palabra del Señor y donde muchos que conocen la viven de una manera tan superficial, es necesario que se levante un hombre, una mujer, una familia, una pareja, un hogar a brillar. Debemos brillar, y debemos brillar en medio de tanta tiniebla y en medio de tanto caos y de tanta dificultad. Ahora, debemos brillar, ¿por qué? Porque en medio de lo cual el Señor nos llama a que nosotros debemos resplandecer como luminares en el mundo. Nosotros debemos ser luminares, y luminares es algo que marque la diferencia. Hoy el mundo, hoy nuestra sociedad, hoy Mosquera, hoy Funza, hoy Madrid, hoy Bogotá, hoy Colombia, hoy el mundo, hoy las naciones necesitan ver que en la vida de los hijos de Dios haya una luz diferente, haya una luz de esperanza. Nos hemos enfocado tanto en nuestros problemas que se nos ha olvidado la misión en la cual Jesús nos ha llamado. Se nos ha olvidado la misión de predicar, de ser compasivos. Si usted ve la vida de nuestro maestro, usted nunca va a encontrar a un Jesús quejándose o diciéndole a sus discípulos: hoy no tengo para el recibo, hoy no tengo para aquí, mire, me duele esto, mire, me están haciendo el feo. Encuentra un Jesús que desde que inició su ministerio caminaba de un lado
para el otro, sanando, libertando, tenía compasión, lloraba, sentía, alimentaba. Le decía a sus discípulos, vayan ustedes de dos en dos, aliméntenlos, denle ustedes de comer. Y les enseñaba, no los alimentaba solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y debemos entender, como lo dice Filipenses, si usted quiere apuntar y me quiere acompañar, Filipenses capítulo 2, versículo, leámoslo del 14, leámoslo desde el 14. Y dice así, Filipenses 2:14, dice de la siguiente manera: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice así, resplandecéis como luminares en el mundo. Dice, para que seamos irreprensibles. Dice, Pablo está dándole un consejo y les está hablando a los filipenses. Si usted ha leído la carta de Filipenses, Pablo está escribiendo estando preso en Roma. Pablo está preso, está en una cárcel y Filipenses es como la carta de la alegría, del gozo, y dice, mire, ustedes siempre estén alegres, felices, no importa lo que pasen, regocíjense, alégrense siempre en el Señor. Un hombre cautivo les está dando, pero aquí les está hablando que tienen que ser luminares del mundo. En un mundo de tinieblas, usted tiene que estar iluminando. Usted no tiene por qué estar mostrándose como actúan los demás. Es un tiempo en el cual no, digamos, somos cristianos, sino que nuestros hechos y acciones demuestren que Jesús vive en nuestro corazón. Cuando sin abrir la boca actuamos y vivimos la palabra antes de tal vez decirla o andar publicándola en nuestras redes sociales, versículos y un montón de cosas, pero sin vivir la palabra, eso no tiene sentido. Eso es ser solamente hipócrita y falso. Pero antes de hablarla y pregonarla, si la vivimos, estamos siendo esos luminares, porque la gente está viendo que verdaderamente Jesús vive en nuestros corazones, que Jesús vive de verdad en el interior nuestro. Porque Pablo les está hablando, dice, si usted lee desde el versículo 12, le dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y le dice, hagan todo sin murmuraciones ni contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y es lo que estamos viviendo. Mire que Pablo le estaba diciendo a los filipenses hace muchos siglos atrás, estamos en medio de una generación mala, de una generación perversa. Y Pablo les dice, en medio de esa generación nos debemos mantener irreprensibles y sencillos, en medio de la cual debemos resplandecer como luminares en el mundo. Entonces debemos brillar porque el Señor nos ha puesto para ser luminares del mundo. Usted es un luminar. Usted tiene que controlar su carácter. Y el carácter se controla solo cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida. No es solamente decir si tengo que cambiar, no, hay que dejar que el Espíritu Santo entre a tocar y procesar nuestra forma de actuar y de responder. Porque los ojos del mundo están volcados, están puestos sobre los que decimos que somos hijos de Dios, que anunciamos la palabra, que hablamos del Evangelio. Y por eso nosotros tenemos que ser más que habladores, tenemos que ser hacedores. Nos ocupamos más del hacer que del ser, de alimentar el ser, el espíritu, de crecer más como hijos de Dios y de crecer más como hijos del mundo. Entre más avancemos en el Señor, más la carne y más lo del mundo va a empezar a menguar. Como diría el cántico por ahí, menguar para que crezca el Señor. Entonces, debemos brillar, iglesia, debemos brillar. Dígale al que está a su lado, debemos brillar, porque Dios nos ha puesto en medio de tinieblas a brillar y ser luz en medio de tanta oscuridad. Pero también quiero dejarles una segunda cosa. Aparte de que ¿por qué debemos brillar? Porque debemos ser luminares. Debemos ser como que esa luz que está ahí
de esperanza, porque usted conoce, todos tenemos amigos, familias, conocidos en los cuales sus hogares están en crisis, viene la enfermedad, una enfermedad terrible, y tal vez con esto de la pandemia, ¿cuántas personas no han muerto y han fallecido por causa de este virus que vino a atacar al mundo? Y que muchos aún no han sentido que debemos acercarnos a Dios, porque solamente Jesús es la salvación, es el camino, es la vida. Y no entendemos eso. El día de ayer sábado recibí la noticia de que unos misioneros que teníamos en el Amazonas, que era el pastor de la iglesia de Asamblea de Dios en Leticia, hace un mes y medio, 2 meses, su esposa murió y su hijo menor murió. Y hoy el pastor, ese varón también murió. En menos de 3 meses, la pareja de pastores de una iglesia se quedó sin pastores, perdieron a su hijo y queda solamente su hijo mayor, solo, destrozado, perdiendo a sus padres, perdiendo a su hermano, perdiendo muchas cosas, pero aún así permaneciendo, dejándose en las manos del Señor. Entonces debemos ser luz en medio de tanta tiniebla y debemos ser, aparte de eso, esa esperanza para aquellos que hoy padecen una necesidad y padecen de esa hambre y esa búsqueda del Señor. Pero quiero avanzar y quiero decirle que ¿por qué debemos brillar? Porque brillar es un privilegio. Brillar es un privilegio. Cuando usted lee Mateo capítulo 5, versículo 14, nos encontramos con el Señor enseñando en el Sermón del Monte. Cuando nos encontramos al Señor Jesús hablando y diciéndoles acerca al pueblo, les decía: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Desde el momento en que Jesús viene a habitar en nuestros corazones, nosotros nos convertimos en luz. El Señor dijo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad montada en un monte no se puede esconder. Y no podemos esconder lo que Dios nos ha dado. No puedes esconder el talento. No puedes esconder el llamado, el don que Él te ha dado. Pero una luz brilla cuando está bien. Cuando el foco, cuando todo está bien, cuando está conectado como es. Para que un bombillo pueda dar la luz que es, debe estar bien conectado, bien ahí. En el lugar donde está, y al prender el switch, ese bombillo va a prender sin ningún problema. Pero cuando no hay una buena conexión, cuando no hay una buena relación con Dios y con el Espíritu Santo, muchas veces ese bombillo funcionará intermitente hasta que un momento a otro se funda y deje de funcionar. Pero nosotros no podemos caer en ese error. Tenemos que ser, eso como dice aquí, nosotros somos la luz del mundo. Y debemos brillar precisamente, ¿por qué? Porque es un privilegio. Es un privilegio que Dios nos dio. No todo el mundo, no todos podemos decir somos hijos de Dios. Pero Dios nos ha dado un privilegio en el cual usted tiene que empezar a brillar. Y no tiene que empezar a brillar porque usted es el mala paga, porque usted es el que hace daño, porque usted es el que hace todo lo negativo. No, debemos empezar a brillar porque verdaderamente Jesús vive en nuestro corazón. Como siempre le he dicho a la iglesia, ¿qué haría Jesús ante ciertas circunstancias? ¿Qué haría Jesús cuando tal vez te ataquen y te hagan mal? ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Actuaría de la misma manera? ¿Actuaría con venganza? ¿O cómo actuaría Él? Entonces, cuando hablamos de tener ese privilegio, es de poder demostrar que el Maestro por excelencia dejó en nuestro corazón ese legado y que lo imitamos a Él como Él quiere que nosotros lo imitemos. Pero tercero, ¿por qué debemos brillar? Debemos brillar porque la palabra es esa luz. La palabra es la luz que a nosotros nos conduce. Cuando usted lee el Salmo 119, versículo 5, usted se encuentra con lo siguiente. Salmo 119, versículo 5, dice así: la palabra es esa luz que Dios nos ha dejado, porque la palabra es la que nos saca de tinieblas. La palabra es la que nos confronta. La palabra es la que nos refriega lo mal que estamos haciendo. La palabra nos enseña que, oye, hay que perdonar, oye, hay que honrar, oye, hay que amar.
Hay que hacer las cosas correctas. Hay que hablar sí o hay que hablar no. No tal vez términos medios. Porque la palabra es la que nos da esa luz. Es la que nos lleva a confrontar y que brillemos. Es como cuando usted agarra la esponjilla y quiere usted que la olla que está toda así quemada, que está toda achucharrada, como que usted dice, hoy me voy a dedicar para que esta olla quede espectacular. Hay que agarrar ese brillo y con paciencia y dele y muchas veces el cansancio y cambie de brazo y cambie de mano, pero hasta cuando menos se da uno cuenta, el brillo deseado en esa olla lo tendremos y produce satisfacción. Es lo mismo que la palabra del Señor hace en nosotros, en los seres humanos. Cuando la empezamos a agarrar, esa luz empieza a brillar y entonces empieza a quitar todas las manchas, a quitar toda esa suciedad, todo ese mugre que está en esta vasija y empieza a darle el brillo. Y empieza esta vasija empieza ya no a ser desechada, sino que los demás dicen, y eso pasa, o yo lo hago. Cuando hay una olla bien limpia, esa es la que más usan. Cuando hay una olla así como medio sucia, medio desarregladita, esa la dejan a un lado. Entonces, cuando ya la palabra de Dios empieza a producir esa limpieza en nosotros, entonces ya todos van a querer, vayamos a donde tal, busquemos a tal, mire cómo ha cambiado, mire cómo ha sido renovado, porque es que eso es lo que hace la palabra del Señor. El Salmo 119, versículo 105, dice de la siguiente manera, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Está hablando una lámpara. ¿Para qué la usamos? Para que guíe. Cuando está muy oscura es esa lámpara. Y dice, y lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces la palabra es la que nos lleva, es la que nos da esa luz. Por eso es que debemos alimentarnos más de la palabra que de cualquier otra cosa. Dice la escritura en el Salmo 119, versículo 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y por allá en Hebreos dice que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que entra hasta lo más profundo, ¿sí? Y corta hasta allá, o sea, que es más cortante que toda espada de dos filos. Y una espada de dos filos corta entrando, pero también corta saliendo. O sea que produce un doble, por decirlo así, un doble corte. Y eso es lo que hace la palabra del Señor. Produce un cambio. La palabra es esa luz. Por eso en este año Dios nos dio el lema de palabra, del año de palabra y crecimiento. No podemos crecer sin la palabra. No podemos seguir creyendo que solamente por escuchar una palabra y decir amén, gloria a Dios, aleluya, y ya eso va a ser que es suficiente. No, hay que hacer algo más. No solamente es oración y cantar alabanzas, hay que tomar acciones, hay que vivirla. Y si la palabra me dice que yo debo hacer algo, hay que levantarme para hacerlo. No solamente para decir, oye, sí, tengo que hacerlo. Y se quedó solamente como en el deseo o en esas palabras de momento, pero que no se llevaron a la acción. Entonces debemos brillar porque la palabra es esa luz. Esta palabra es esa luz. Es la que cambia, es la que renueva, es la que transforma, es la que hace todas las cosas nuevas. Por la palabra Dios creó los cielos y la tierra. Por la palabra, dice cuando el centurión, aquel hombre de eminencia le dice a Jesús, no es necesario que vayas, envía la palabra y mi criado sanará. Porque la palabra cuando sale de la boca de Dios no vuelve, como dice Isaías 55, no va a volver al Señor vacía, no vuelve al Padre vacía hasta que cumpla la misión, hasta que cumpla el propósito con el cual fue enviada. Y tal vez Dios ha enviado una palabra a la vida de alguien. Tal vez Dios le da una palabra y esa palabra no va a volver a Dios hasta que se cumpla esa palabra. Esa palabra, dice la escritura, que Dios le ha enviado y regará la tierra y dará el fruto que desee y volverá a Dios. Y aunque pase lo que pase, la palabra de Dios se va a cumplir. Podrá llover, podrá caer fuegos, truenos, podrá usted alejarse y apartarse de Dios y podrá usted irse a esconder al fin del mundo, pero allá la palabra del Señor se cumplirá, porque ante la palabra de Dios y ante la presencia de Dios, ni el universo entero puede esconderse, ni puede irse del cumplimiento de la palabra del Señor. Así que debemos brillar, ¿por qué? Porque la palabra del Señor es esa luz, pero también porque la bendición es andar en la luz. La bendición es andar en la luz. Primera carta de Juan,
capítulo 1, versículo 7. Primera carta de Juan, del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué es andar en la luz? Andar en la luz es que todo el tiempo puedo ser visible. Andar en la luz es que todo el mundo me puede ver y yo no tengo temor de ninguna situación. Cuando yo vivo en la luz, no tengo por qué angustiarme, no tengo por qué atemorizarme, no tengo por qué dudar de que Dios está conmigo, que esa enfermedad no me podrá hacer daño, que ese problema no me va a consumir, que ese desánimo que ha venido a tocar a mi puerta no va a acabar con mi llamado, que ese desespero, que esa depresión, que llámese lo que se llame, esa crisis matrimonial, esa crisis que tal vez en el trabajo, algunos perdieron el trabajo, nada. Si andamos en la luz, tenemos la plena certeza y la convicción de que Jesús no nos dejará ni nos va a desamparar. Si andamos en la luz, dice aquí la palabra, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay pecado, no hay nada que Jesús no pueda cambiar. Pero andar en la luz requiere vivir en la luz. No es vivir en pecado. No es vivir sirviendo con las manos manchadas. No es vivir actuando como actuaban los hijos de Elí, que eran sacerdotes, pero ¿qué hacían? Ministraban en el templo fornicando, ministraban en el altar viviendo, haciendo cosas a escondidas, se comían las ofrendas del Señor crudas, avergonzaban a su padre, fornicaban fuera del templo, tenían el peor testimonio, pero creían que porque tenían un título de sacerdote no iba a pasar nada con ellos. Y usted conoce el fin de los hijos de Elí, fueron asesinados. Y Elí, por también volverse permisivo, él mismo también murió avergonzado, viejo, sin visión, sin sueños y sin anhelos. Ten cuidado, porque la palabra está diciendo, y es claro, hay que andar en la luz. Hay que andar en luz, porque si andamos en la luz, Jesús está con nosotros. Jesús es esa luz, porque es andar en comunión con Él. Así que basta ya de querer seguir jugando a ser cristianos, porque va a llegar el momento en el cual el golpe va a ser tan duro y tan fuerte, tan certero, que para levantarte va a ser difícil. Óigase bien, difícil, no imposible, porque Dios vuelve a restaurar. Pero el levantamiento va a ser fuerte para aquel que no entienda y comprenda que para Dios o es al 100 o no lo es. Que se sirve con manos limpias o mejor no toques nada del altar. Porque Dios es celoso. Y aunque tal vez Dios no actúe como actuaba en el Antiguo Testamento, que consumía y mataba de una, porque por la gracia de Jesús eso fue abolido, Dios llega el tiempo, la gracia ¿qué es la gracia? Que ya no soy consumido de una vez, sino que Dios es paciente por medio de Jesús. Pero va a llegar el momento en que el golpe se da y tal vez no es el propósito, y no es el propósito de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos esa bendición de andar en la luz, que es andar con Jesús y recibir todo el perdón de nuestros pecados. Pero lo quinto que quiero dejarle es que brillar es nuestro deber. Brillar es nuestro deber. Debemos brillar. ¿Por qué? Es como el requisito, es como el compromiso que nosotros debemos tener con Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Mire lo que dice Mateo 5:16, cuando habla ahí acerca de brillar, cuando habla acerca de las bienaventuranzas. Mateo 5:16 dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. Debemos brillar porque los hombres van a ver lo que nosotros hacemos para Dios. Los hombres van a ver porque es nuestro compromiso para que los que no conozcan de Dios vean en nosotros. Ahí la palabra lo está diciendo. Nuestra luz alumbre delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y al ver lo que nosotros hacemos, así glorifiquen a Dios.
Es el deber de brillar. No es solamente decir soy cristiano, me congrego en tal iglesia, pero tengo el peor testimonio. Nadie quiere hablar conmigo, nadie se acerca a mí, porque como cristiano no vivo la palabra, solamente de apariencia, pero es nuestro deber que, como dice aquí la palabra, que nuestra luz delante de los hombres, que todas las personas vean en nosotros que verdaderamente somos gente de luz y no de tinieblas. Que cualquier persona que nos conozca pueda confiar y decir, wow, de verdad esta persona es digna de confianza. De verdad este sí es un hijo de Dios que vive la palabra. ¿Para qué? Para que por vuestras buenas obras los hombres glorifiquen a Dios. Para que por nuestros hechos y nuestras acciones glorifiquen a Dios, los que no lo conocen. Muchas veces tendremos que decirle no a algo que nos gusta. Muchas veces Dios habla y dice tienes que cortar con eso, pero como nos agrada tanto decimos no, eso no es de Dios, eso es la carne del hermano, del pastor, del líder, de aquí o de fulano que dice que yo debo cortar con eso, pero porque es que yo siento que es Dios y que es que eso es de Dios. No te engañes, no te engañes. Muchas veces Dios nos habla que hay que dejar amistades, que hay que cortar con relaciones, que hay que salir de algún trabajo, que hay que salir de algún lugar, porque cuando Dios nos pide algo, no es para hacernos daño, ni para empobrecernos, ni para avergonzarnos, no. Cuando Dios nos pide algo, cuando Dios nos saca de la comodidad, es porque quiere llevarnos a algo mucho mejor. Y muchas veces nosotros no entendemos y no comprendemos porque nuestra mente y nuestra carne está viciada a vivir por lo que vemos y no por lo que no vemos. Entonces es un tiempo de brillar, es un tiempo diferente, es un tiempo en el cual la luz no debe estar escondida. Lo sexto que quiero dejarles es que la luz no debe estar escondida. Cuando usted lee en Mateo 5, 14 al 16 dice que no se puede esconder ni meter debajo de una mesa. No. La luz tiene que ser notoria. Donde usted quiera que vaya, usted no debe avergonzarse y decir, sí, soy cristiano, sí, soy hijo de Dios, sí, Jesús vive en mi corazón. Y así como dijo Job, aunque aún así tú me quitares la vida, yo te seguiré sirviendo. Y como dijo el salmista, aunque padre y madre te dejaren, con todo el Señor nos va a recoger. No nos avergoncemos, porque aquel que lo rechaza, aquel que lo niega, también el que hace esto también será negado, también será rechazado, también será avergonzado. Es un tiempo en el cual rompa con la religiosidad, rompa con estereotipos y deje solamente que el Espíritu Santo viva en su corazón. Dele cabida al Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo se mueva. Deje que el Espíritu Santo cambie, deje que el Espíritu Santo renueve todo espíritu y renueve su interior, renueve sus fuerzas, renueve su ser y deja al Espíritu Santo mover de una manera sobrenatural. No deje al Espíritu Santo moverse a su conveniencia, no, deje que el Espíritu Santo, usted le diga, Señor, aquí estoy, manda tu Espíritu para que tu Espíritu venga, me cambie, me renueve y haga cosas nuevas en mi vida y en mi corazón. Pero lo otro que quiero dejarle es que nosotros fuimos llamados para iluminar a otros. Fuimos llamados para iluminar a otros. Ahí en Hechos 13:47, Pablo dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dios nos ha puesto para hacer luz para otros, para iluminar a otros. Por eso tú tienes que evaluarte también. Tú puedes decir, yo vivo en santidad, no fornico, no adultero, pero tal vez con tu boca, tal vez, como decía en Filipenses, muchas veces con lo que hacemos, las cosas las hacemos con murmuración, con contienda, es que no me ayudan, es que no hacen, es que aquí hay pecado, es que aquí, es que allá. No vivas pensando en que si el otro hace o no hace. Es el tiempo en que tú te metas y te enfoques y te dejes en las manos de Dios y te sumerjas en la presencia del Espíritu Santo diciendo, aquí estoy y quiero ser bendición para otros. No es el tiempo del señalamiento, es el tiempo de anunciar, es el tiempo de predicar que Jesús vive y vive más que nunca y que necesitamos solamente
a Él en nuestras vidas. Es el tiempo de que usted anuncie y proclame ante los jóvenes, ante las mujeres, ante familias, que solamente si usted lo ha probado todo y todo le ha fallado, solamente Jesús es el único que puede ayudarle. Pero no usted ofendiendo o hiriendo, mostrando el amor de Jesús como un día lo mostraron hacia nosotros. Nosotros debemos, así como Pablo, que Dios te ha puesto para predicar a los gentiles a fin de que sea salvación para ellos, para todo el mundo. Y que cuando usted abra su boca, aquel que la escucha de verdad diga, necesito de Jesús, entregue su vida a Jesús. Así que iglesia, este es el tiempo, este es el momento preciso para que usted se levante a predicar el año agradable del Señor. Es el tiempo de que de su casa se vaya el conformismo, se vaya la mediocridad, se vaya la pobreza, se vaya la enfermedad, se vaya el engaño, se vaya la mentira. Y es el tiempo en que su hogar se convierta en un lugar de avivamiento. Es un tiempo de que su casa se convierta en un epicentro de milagros, de salvación, de vida eterna. Pero para que eso suceda, hay que cazar las zorras pequeñas. Hay que sacar de su casa el engaño, la mentira, la traición, la falta de perdón, el odio, la fornicación, el adulterio y todo lo que no sea agradable. Porque usted lee la historia de los hijos de Elí y el ministerio de Elí fue fracaso. Fue un hombre que empezó bien, porque fue un hombre que Dios usó, pero hubo un tiempo en que su ministerio se opacó porque no tuvo discernimiento, ni sabiduría, ni autoridad para gobernar su casa. Y sus hijos hicieron lo que quisieron en el altar de Dios y mancharon y trajeron vergüenza, pero perdieron ellos todo, perdieron su vida, perdieron el ministerio y perdieron todo lo bueno. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces nos habla que hay que limpiar la casa. Dios muchas veces nos habla que hay que limpiar nuestra vida y no hacemos caso. Jóvenes, líderes, ministros, siervos que sirven en la alabanza, en la danza, en los servidores, líder de algún ministerio, evalúate hoy si estás brillando como el Señor quiere que brillemos. Mira cómo están tus manos, mira cómo está tu vida, porque nosotros somos semejantes cada uno a un faro que iluminamos en medio de tanta dificultad y de tanta necesidad, como lo dice Filipenses capítulo 2 versículo 15. Somos luminares del mundo. ¿Qué estás iluminando tú? ¿Qué estás dando tú para que otros se acerquen a Jesús? Es el tiempo de brillar, pero no brillar por ser el malo, por ser el egoísta, por ser el que se ha alejado de Dios. Es el tiempo de brillar, porque cuando hacemos las cosas para Él, así como Pablo, sin pena, sin temor y sin vergüenza, les explicó a los judíos y les dijo, mire, nuestros padres vivieron así y pasaron por esta prueba y estuvieron así. Dios nos dio profetas, Dios nos dio sacerdotes, Dios nos dio reyes y después vino Jesús, el cumplimiento de la promesa, nuestro Salvador, pero ustedes le rechazaron y Él era... Y cuando ellos no entienden, dice, pero ustedes han decidido rechazarlo. Ahora Él ha dicho que vayamos a los gentiles, que vayamos a los que quieren escuchar. Y cuando los gentiles escucharon, ellos dice que se regocijaban, alababan a Dios, recibieron la palabra, todos se convirtieron. Porque cuando hablamos la palabra como es, cuando nos dejamos en sus manos y solamente anunciamos las virtudes del que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, entonces ahí es donde sucederá la respuesta. Es ahí donde Dios va a empezar a obrar y a operar milagros y a hacer cosas extraordinarias y bonitas en nuestro hogar. Es el tiempo de brillar, es el tiempo de evaluarnos. Evalúate cómo está tu vida espiritual, cómo está tu vida ministerial, cómo está tu vida laboral, cómo está tu vida familiar, tu vida sentimental, cómo está tu relación con Dios. Y al revisar todas estas cosas y estos 7 elementos, podremos ver si somos capaces de brillar y de poder dar esa luz en un mundo de tanta tiniebla. Adelante, iglesia, levántese, hermano, no es el tiempo de quedarse en el fracaso, de quedarse en el dolor, de quedarse en el olvido, de quedarse en que tal vez perdiste algo, perdiste un buen trabajo, perdiste una oportunidad, te alejaste de Dios y la crisis vino. Hoy solamente puedo decirte, levántate porque es el tiempo de brillar, porque hay un plan y un propósito que Dios va a cumplir
con tu vida y no se va a dejar de cumplir, y la palabra del Señor no dejará de recorrer hasta que eso que Él dijo se cumpla en tu vida, se cumpla en nuestra iglesia, se cumpla en nuestras casas y se cumpla en cada una de nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.